Listo, está grabando, cuando quieras. Esperá, porque me sale una cosa. Personalice su vista a la radio. Está grabando. Okay. Bueno, ¿qué tal, chicos? Hola. Hola, Buenas ¿cómo tardes. andás? Buenas. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Excelente. Todo tranquilo. Sí. Pues me alegra. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es el mundo clásico. La primera fue Grecia, la segunda Roma. Que sea primera y segunda, digamos, es una cuestión cronológica, no una cuestión de importancia. Esto lo vamos a ver en toda la historia, o sea, que algo esté antes o esté después no quiere decir que sea más o menos importante que lo antecedió o lo que lo sucedió. Sino es simplemente una cuestión de orden cronológico para poder estudiar y poder organizarnos, mejor dicho, en el entendimiento de un tiempo pasado. Ustedes ven aquí que dice Grecia captam ferum victoriam cepit. ¿Qué significa eso? Grecia, en un momento, fue captada por Roma. Pero culturalmente, cuando Roma capta a Grecia, se lleva los mejores exponentes, digamos así, en calidad de esclavos hacia Roma. Pero estos esclavos, digamos, especiales, por su cultura, por su conocimiento, etcétera, fueron empleados como mentores o instructores de los hijos de las familias más acomodadas de Roma. Entonces adquirieron la cultura griega. Por eso dice que Roma capturó a Grecia, pero Grecia al mismo tiempo capturó culturalmente a Roma. ¿Por qué dice que es la historia de un imperio mundial? Ser ciudadano de Roma era ser ciudadano del mundo. Yo no diría, sobre todo hoy, en otro momento podría haberlo dicho, pero sobre todo hoy no diría que Roma es comparable con Estados Unidos. Si bien Estados Unidos es un país hegemónico, hoy hay competidores como son China o como son Rusia, por ejemplo. Roma no tenía competidores. Roma era la única. Más allá de que hubiese otras civilizaciones que carecían totalmente de importancia, con referencia a lo que fue el mundo romano. Por lo tanto, pertenecer al mundo romano era directamente ser ciudadano del mundo. Con todas sus virtudes y todos sus defectos, fue realmente la historia de un imperio mundial del que nosotros hemos heredado mucho. Digo nosotros en términos muy amplios, porque no es solo, digamos, nosotros como argentinos, sino la civilización occidental como tal fue heredera directa de lo que fue Roma. Pasa a la siguiente, Alberto, por favor. Bueno, esta es una muy breve síntesis de lo que fue la historia de una metrópoli.
Se sabe la fecha exacta de la fundación mítica de Roma. Esto no quiere decir que Roma no existiera antes, que pueblos similares no existieran antes, sino que en esa fecha se fijó el comienzo de la monarquía y se fijó la fundación mítica de Roma. Seguramente todos ustedes saben, o han oído, mejor dicho, hablar de la loba romana, que incluso en todo país que se presidental hay una loba que representa a la loba romana. Y acá en Mar del Plata tenemos la nuestra. Esta loba está en una plaza frente a la costa, una placita triangular frente a la costa. Alberto, a ver si me ayudas por ahí. Está donde está La la costa. loma, la loma de Punta Iglesias, arriba, la calle que va por arriba, que abajo está el bulevar, que está el monumento a la cocina Storni. Bueno, arriba, en la calle que corre por arriba, ahí en la placita triangular está el monumento a la loba de Roma. Perdón, ¿puede ser San Luis y la costa? Puede ser San Luis, es Sí, una es en de San ellas, Luis y la una costa. de las Es una placita triangular. Sí, 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 es sí. ahí. Y la conozco. Bueno, eso refiere a la fundación mítica de Roma que sucedió un 21 de abril del 753 a.C. La fundación mítica de Roma tiene que ver con una leyenda que es medio rara porque se han encontrado algunos vestigios hace relativamente poco tiempo que se supone que confirmarían parte de la leyenda. La historia comienza con Rea Silvia, que es la madre de Rómulo y Remo. Rea Silvia era hija de Númitor. Númitor era el rey de Alba Longa, una población muy cercana a lo que es hoy, a lo que fue Roma, no a lo que es hoy, porque hoy está, digamos, está incluida dentro de lo que es Roma. Númitor tenía un hermano que se llamaba Mulio, que usurpó el trono y mandó a Rea Silvia a hacer una vestal. Las vestales eran especies de sacerdotisas que durante 30 años no podían concebir ni tener relaciones con hombres, porque la idea era que no tuvieran hijos. Entonces, este buen hombre decidió que Rea Silvia fuera vestal para no tener ningún problema con la herencia del trono. Pero vete aquí que Marte jugó de las suyas y en teoría Marte dejó embarazada a Rea Silvia. Rea Silvia tuvo dos gemelos, Rómulo y Remo, y cuando Amulio se enteró de este detalle, se puso un tanto nervioso, entonces mandó matar a los gemelos y enterrar a su madre viva. Digamos, el encargado de hacer este trabajo se conmovió por los chicos, entonces en lugar de matarlos, los puso en una canasta y los tiró al río. Esto, si ustedes estudian si ustedes tienen conocimiento más o menos de la historia, de historias bíblicas del Viejo Testamento,
se van a dar cuenta que Moisés le sucedió algo bastante parecido. Y además hubo otro, no me acuerdo quién fue, hubo otro más en la historia que tiene una historia bastante parecida de haber sido declarado, de haber tenido que matar, se arrepienten los que lo tienen que matar y lo tiran al río. Bueno, la cuestión es que siempre con ayuda de los dioses, como los mellizos los habían tirado al Tíber, el dios del Tíber rescata a Rea Silvia y se casa con ella. Entre tanto, los gemelos son criados por una loba que se llama Luperca. En realidad, acá viene la parte de la historia que es bastante confusa, porque dice que la loba los llevó a una caverna y los amamantó allí porque ella había perdido a sus lobeznos. Entonces los alimentó como si fueran dos lobeznos hasta que un pastor los encontró y los crió en su casa. El asunto es que loba tiene dos acepciones. La palabra loba en sí mismo y la palabra prostituta. Dicen también que los gemelos fueron criados en una primera etapa por una prostituta y que encontraron restos de eso, de la vida de la prostituta y de la crianza y algo así, en unas cuevas que relativamente hace poco tiempo, hablando de más o menos 10, 15 años, encontraron muy cerca del Tíber. Sea una cosa o la otra, no tiene demasiada importancia. La cuestión es que los mellizos crecen y matan a su tío que había ocupado el trono y devuelven el trono a su padre. En agradecimiento, les da una tierra para que funden su propia ciudad. Esta ciudad va a ser Roma. Esta es más o menos la historia de la fundación de Roma. Con lo cual se instala la primera monarquía romana. Hasta el año 509 a.C., que comienza la República con la expulsión de los últimos tarquinos. Los tarquinos eran la dinastía reinante hasta ese momento, y establecen un sistema republicano de gobierno. El gobierno estaba formado entonces por el Senado, los magistrados y los comicios. Esta consolidación de la República se produce en el siglo V a.C. Y desde allí comienza a ser una ciudad hegemónica, que quiere decir que cuyo crecimiento va cobrando cada vez más importancia hasta ser la principal ciudad. Y ya en el siglo III a.C. se proyecta, o sea, no solo dentro de lo que hoy conocemos como la península itálica, sino fuera de los límites de la península itálica, y va en constante crecimiento. Hasta aproximadamente el siglo II a.C., donde debido a su grandes distancias que había que controlar, debido a problemas económicos y problemas sociales, comienza a generarse una crisis que va a estallar en la crisis del siglo I. A partir de esta crisis del siglo I a.C., primero se conformó un primer triunvirato, pero después se conforma el segundo triunvirato, que fue el más definitivo, que estuvo formado por Octavio, por Lépido y por Marco Antonio. Marco Antonio, el de Cleopatra.
después que, gracias a Octavio, se logra anexionar Egipto también, o sea, sigue creciendo esto hasta anexionar Egipto, a Octavio se lo nombra César Augusto. César Augusto es un título honorífico. Significa el primero entre pares. Augusto significaría el primero entre pares. Y en el año 27 a.C. se inicia lo que fue la lista de los emperadores romanos con Octavio, o sea, Augusto, encabezando esa lista. Después de varios años, en el 330 ya después de Cristo, a raíz de las sucesivas crisis que hay, que ya las vamos a ir viendo, dada la situación difícil, tanto económica, volvemos a lo mismo, económica, social, política, en la que se hallaba Roma, se decide trasladar los poderes de Roma a Constantinopla, que se considera la capital del Imperio Romano de Oriente. Desde el 330 hasta el 395. Y después ya directamente comienza lo que se denomina el Imperio Bizantino, que va a durar hasta 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos. En el 476 va a ser la caída del Imperio Romano de Occidente con la muerte del último emperador romano, o sea, el Imperio Romano de Oriente va a convivir, si bien no en los papeles, pero sí en la realidad va a convivir con el Imperio Romano de Occidente, hasta que definitivamente en el año 476, ya en los papeles empieza a figurar como directamente la caída del Imperio Romano de Occidente. Hay quienes no consideran esto una caída, sino un cambio. A mí me parece más prudente considerarlo un cambio porque en realidad el Imperio Romano de Occidente nunca se terminó, digamos, en el sentido de lo que podría haber sido una guerra o lo que podría haber sido, qué sé yo, el estallido de Hiroshima y Nagasaki, supongamos. En realidad fue un continuo que tuvo sus altos y sus bajos, que estuvo en un momento casi tocando fondo, pero que después lentamente va a remontar, y muchos años después vamos a llegar a florecimiento, que fue el renacimiento que se da en Florencia, en Roma, y en otras partes de la península. Pasa la siguiente, Alberto. ¿Hasta acá está todo claro? Sí, perfecto. Sí, Sí, perfecto. clarísimo. Sí, sí. Bueno. ¿Cuáles fueron las raíces del Imperio Romano? Las raíces fueron fundamentalmente tres: los etruscos, los latinos y los griegos. De los griegos ya hemos hablado, ocuparon todo lo que es la parte sur, la parte de la Sicilia, donde se desarrollan las ciudades de la Magna Grecia. El otro día me preguntaban qué quedaba en Atenas de Atenas. Queda muy poco, como les comenté el otro día, pero donde pueden ver no una réplica, sino el original, lógicamente, de lo que era una cosa bastante parecida
a Atenas es en la Magna Grecia, en las ciudades de la Magna Grecia. Allí están los templos de Paestum, hay varias zonas, fundamentalmente en este momento me recuerdo los templos de Paestum, pero hay otros, donde ustedes pueden ver realmente lo que eran los templos griegos, con el Témenos, con toda su organización y demás. De los griegos, los romanos van a tomar el concepto de democracia, la economía, que en Roma se va a dar, digamos, lo que proyectó Pericles, pero que no llegó a ser. Ya vamos a ver ahora más adelante qué es. El sistema productivo y la organización militar. Los griegos tenían la falange y los romanos tuvieron la legión romana. Si ustedes ven en esta imagen, yo no sé si se ve muy clara, creo que no. Alberto, ¿me señalas o me das Sí. para...? Bueno, es decir, si ustedes ven acá, esto es lo que se llama, por ahí Alberto sabe mejor que yo esto, el movimiento de tortuga. Sí. Que si ustedes van a ver una manifestación hoy, en cualquier parte del mundo, es el que se sigue usando. O sea, caminan un conjunto de soldados donde están cubiertos en la parte de adelante con una pechera, hoy es transparente, antes era de metal o de cuero, en algunos casos. Tenían cubierta la cabeza también por el tema de las flechas, y tenían la suficiente distancia entre ellos para poder ellos disparar también sin ser atacados. De los latinos. Los latinos estaban en una, o sea, hoy la parte del Lacio es toda esta, y Roma anda por acá. Los latinos legaron el idioma, y esto fue de muchísima importancia, porque una cosa que no tenían los griegos era la unificación idiomática. Si bien todos hablaban, digamos, las raíces del idioma griego, cada uno tenía sus dialectos y era bastante difícil entenderse. Y si bien hoy Roma también tiene todos sus dialectos, también por la televisión se ha unificado el idioma. Pero oficialmente los latinos legaron el idioma latín, el origen de nuestro idioma también, heredaron el idioma, dieron el idioma latín a toda la, digamos, la cultura que se usó en todo el imperio, o sea, y que después se siguió usando mucho más, después lo vamos a ver con mucha más fuerza en la Edad Media, porque la Iglesia contribuyó a difundir esto, dado que era el idioma culto y el idioma, lo que sería hoy el inglés. No es que en todas las ciudades hablaran latín, pero en los negocios,
digamos, las cuestiones que tenían cierta relevancia, el idioma que se usaba era el latín. Por otra parte, hay una historia que es de un lugar que está bastante cerca de acá, que se llama, no sé si la conocen, el rapto de las Sabinas. Había un pueblo muy cerquita de Roma. Roma fue formada en general, los habitantes de Roma eran los personajes bastante más despreciables de la sociedad. O sea, cuando Rómulo y Remo fundan Roma, evidentemente los que se van a vivir allí no es la gente que está más acomodada o que está mejor ubicada en la sociedad, sino en general son los tránsfugas, en fin, gente de ladrones, etc. Y carecían de mujeres, porque en general las mujeres siempre fuimos mucho más decentes, no nos dedicamos tanto a la corrupción. Bueno, algunas. ponele. Algunas. Ponele, está bien. No todas. Profe, perdón, antes que sigan, ¿cómo dijeron que se llamaba la organización militar, esa que señalaron en Esta de acá abajo. Tortuga, ¿no era? Esta era la... ¿Cómo? Sí, sí. Tortuga, ¿no era? Movimiento Tortuga, ¿no? Tortuga, sí. Ah, eso. Era una forma de atacar de la Legión Romana. Bien, gracias. Bueno, este tema de los sabinos tiene que ver con que en Roma decidieron que necesitaban mujeres. Entonces invitaron a los sabinos, que era un pueblo que estaba pegadito a Roma, en la zona del Lacio, estaban muy pegaditos. Y invitaron a la fundación de la ciudad, etcétera, o a la inauguración de qué sé yo qué, a todos los hombres con sus mujeres. A los hombres los emborrachan y parece que les pegó fuerte. Entonces, una vez que estaban bien borrachos, los sacan de la ciudad y se los llevan de nuevo a su lugar de origen. Pero se quedan con las mujeres. Cuando los hombres se despiertan, se da cuenta que han pasado ya bastante tiempo y que muchas mujeres o están embarazadas o han tenido hijos con los latinos, con los romanos. Entonces ahí se arma el problema. Las mujeres no querían volver con los sabinos porque no querían dejar sus hijos en manos de los romanos y porque a alguna le gustaría algún romano, qué sé yo. Bueno, la cuestión que ahí se deciden recomponerse, también ellos se acordaron bastante tarde a las mujeres, porque había pasado ya casi un año. Deciden hacer las paces y ahí se unifican y se forma digamos, un poblado bastante más grande, bastante más importante. Tenemos los etruscos. A los etruscos se le debe la arquitectura, los rituales y el arte, pero se le debe también otra cosa bastante importante, que es el tema de la situación de la mujer de los etruscos. Los etruscos, en los etruscos la mujer tenía bastante importancia
en cuanto a ocupar un lugar social y económico. En primer lugar, yo no lo traje ahora, pero hay una imagen de una tumba en que está, digamos, sobre el féretro, está tallada la imagen. ¿Cómo? ¿Alguien habló? No, me parece que no. Pero Está cuando tallada, salen y entran. Cuando salen y entran hace ruido, por ahí es. está tallada sobre la imagen del féretro la pareja, o sea, el hombre y la mujer, cosa que en Grecia era como impensable, porque la mujer no contaba para nada. En Roma, en Etruria, que es un pueblo, en realidad los etruscos no se sabe muy bien de dónde, cuál es su origen. Así como los latinos son originarios del Lacio, es una población muy antigua originaria de allí, los griegos venían de Atenas. Los etruscos se supone que venían de la Mesopotamia, de Egipto, de toda esa parte, pero en realidad no hay nada concreto al respecto. Sin embargo, tenían ideas muy avanzadas sobre el tema de la mujer y también hay muchas, aparte del legado este que ahora les voy a decir, hay muchas palabras en el idioma italiano, sobre todo en Toscana. En Toscana era donde estaban, la mayoría de los etruscos estaban ubicados en la zona de Toscana. Y hay muchas palabras en Toscana que derivan o que son originarias, no derivan porque son las mismas, del etrusco. Bueno, les decía que la arquitectura, los rituales y el arte por este asunto de las esculturas y demás, la arquitectura tienen un ejemplo allí, sí, de un templo, de un templo etrusco. Fíjense en las características de este templo etrusco. En primer lugar, está sobreelevado, en una especie de pedestal, y tiene un gran atrio, o sea, previo a la nave, tiene una especie de zona cubierta, que está sostenida por columnas, es lo que vemos ahí, con gran espacio. ¿Por qué era esto así? Porque allí se ubicaban los sacerdotes y allí leían fundamentalmente el vuelo de las aves y mataban a un ave para ver sus vísceras y así decidir el lugar de la fundación de una nueva ciudad. Esto que parece un ritual medio bárbaro, en realidad tenía su razón científica. Porque si las vísceras de las aves estaban en buenas condiciones, significaba que había buen pasto y buen agua en el lugar donde se fundaba la ciudad. Pensemos que, en general, en Toscana, en Roma y en muchas partes eran zonas pantanosas con paludismo y que traían enfermedades varias. Si el hígado de las aves estaba enfermo, quiere decir que era un lugar que no era apto para fundar. Entonces buscaban otro donde las aves
evidenciasen en sus vísceras salud que les garantizaba tener agua potable y tener buenos pastos. Evidentemente también había otras cuestiones políticas, por ejemplo, cuando le preguntaban sobre la conveniencia o no de alguna incursión militar. Esto dependía mucho de, digamos, de la política, de las conveniencias de cada uno, de cuánto hubiese pagado cada uno porque le dijese tal o cual cosa. Más o menos este era el panorama de lo que arrastra Roma cuando es fundada. O sea, son los elementos con los que contaba Roma cuando fue fundada. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿cómo estaba dividida la sociedad? La sociedad estaba dividida por patricios. Los patricios, como su nombre lo indica, venía de patre, pater familia, venía de padre fundador. Eran ciudadanos honorarios, o sea, era una carga honorífica. Eran ciudadanos plenos, miembros de la gens. La gens eran las familias patricias, las familias fundadoras. La gens era una especie de clanes, era una familia extendida, no era la familia solo el padre, la madre y los hijos, sino también, digamos, una familia ampliada, lo que sería una familia ampliada hoy. Que componían la gens, por ejemplo, la gens Julia, la gens Claudia, son gens que llevaron emperadores, formaron emperadores, digamos. Podían elegir y ser elegidos en cargos públicos, tenían derecho a que les asignaran tierras públicas para su beneficio, a contraer matrimonios con otros miembros de la gens, o sea, podían casarse entre la gens, cosa que no podía, un ciudadano común no podía casarse con un miembro de una gens. Tenían derecho a testar, o sea, hacer testamento, y a contratar gente. Después teníamos los denominados en general plebeyos clientes, que estos eran vecinos, extranjeros y libertos. Los vecinos eran libres, ejercían el comercio, podían contratar, pero no tenían derechos políticos. No podían ejercer cargos públicos, no podían ser elegidos para ningún cargo público. Los extranjeros tenían los mismos derechos que los vecinos, pero en general eran más pobres y su situación era más vulnerable. Y los libertos eran una clase muy especial porque en Roma un esclavo podía, por determinadas cuestiones, comprar su libertad, o bien el dueño del esclavo podía otorgarle su libertad. Entonces, estos pasaban a la calidad de libertos. Habían obtenido su libertad por compra o por donación. Ahora, ¿por qué son plebeyos clientes? Son plebeyos porque era una clase más baja que los patricios. Pero además son clientes porque conforman lo que se llamaba el clientelismo. Ustedes conocen el término clientelismo en política, ¿no? ¿Saben de qué se trata? Sí. ¿Lo he sentido nombrar?
pero no, ¿Cómo? no No, yo no. sé qué es. Lo he sentido nombrar, pero no sé qué es. Bueno, eh, a ver, cuando, no quiero dar nombres, pero Va a ser difícil. cuando alguien organiza una manifestación y lleva colectivos y colectivos y colectivos de gente a la que les da un sándwich, por ejemplo, o una coca, para que vayan a aplaudir, esos son clientes. Ese es el clientelismo. Cuanta más gente hay, más gente aplaude, más resonancia tiene. Esto nace en Roma porque los patricios tenían clientes, pero era un trato un poco diferente. Los vecinos, los extranjeros o los libertos no podían defenderse ante cualquier causa a sí mismos. O sea, no podían ir a un tribunal y decir yo no soy culpable de tal cosa. Entonces se hacían clientes de un patricio, que en un caso así los iba a defender. O sea, iba a tomar su representación legal, su personería legal. Ahora, el asunto no era tan fácil, porque él los defendía, incluso en algún caso los ayudaba económicamente, si estaban en problemas. Pero estos clientes tenían varias obligaciones, entre ellas, por ejemplo, si había una guerra o una batalla o lo que fuere, y el patricio tenía que mandar soldados a los que mandaban a sus clientes. Si, por ejemplo, una hija de un patricio se casaba, los clientes tenían que ayudar y aportar a la boda de la hija. Y todas las mañanas, o un día prefijado en la semana, o varios días prefijados en la semana, tenían que ir a saludar al señor patricio a la puerta de la casa. Los clientes no pasaban al interior de la vivienda, se quedaban en la parte de afuera, porque la intención era que todos los demás vieran cuántos clientes iban a saludar al patricio ese. Cuanto más clientes tenía, si el señor patricio se postulaba para un cargo político, en digamos, en las asambleas populares, tenían mayor apoyo y más aplausos. Entonces tenían más posibilidades de salir electos porque, digamos, tenían más apoyo del pueblo, que eran los clientes. ¿Queda más o menos claro cómo era el sistema de clientelismo? Sí, perfecto. Sí, No sí, quedó entendí claro. cuándo era. Yo no ¿Cómo? entendí cuándo era que yo no entendí cuándo era que los patricios obtenían a sus clientes. ¿Cuándo era? Claro, o sea, el patricio contrataba, digamos, a los clientes, pero los clientes eh, aún así le debían algunos No, servicios. no. A ver, no es que los contrataran. Había patricios de mayor o menor renombre. Entonces, los que tenían acceso, digamos, le pedían el padrinazgo a ese patricio y el patricio se lo otorgaba o no. Ah, O sea, perfecto. no era un contrato, digamos, escrito, no era un No, claro. contrato Pero, formal. o sea, el cliente iba Claro, sí. hacia el patricio, entonces, El cliente iba hacia el como patricio. fanático, digamos.
Claro, claro, Bien. exactamente. Bueno, y finalmente quedaban los esclavos, que eran, como su nombre lo dice, esclavos, generalmente podían caer en la esclavitud por ser prisioneros de guerra, o bien por haber adquirido deudas o algunos delitos y perdieron su condición de hombre libre. Como les decía, en determinados casos, sobre todo en los casos de los prisioneros de guerra griegos, atenienses particularmente, que iban a trabajar a la casa de los patricios, normalmente se volvían tutores o se volvían maestros de los hijos, y por lo regular, casi por un derecho consuetudinario, muchas veces a la muerte del patricio le otorgaban la libertad, si es que él antes no la podía comprar. Pasa a la siguiente. Bueno. Territorios romanos. Lo que vemos acá esto que vemos acá, fue el inicio de lo que fue el Gran Imperio Romano. Los distintos colores fueron las ampliaciones que fueron sucediéndose. La mayor etapa expansionista fue en la República. Y después, cuando ya en el Imperio, después de haber hecho sus últimas conquistas, empiezan a pelear por mantener lo conseguido, es como en una empresa. O sea, la empresa, mientras va creciendo, la empresa funciona. Cuando la empresa se estanca y lucha exclusivamente por conservar lo que tiene, es la muerte de la empresa. Con el Imperio Romano sucedió lo mismo. Mientras peleó por conseguir cada vez más y más y más y más territorio, estaba en su pleno apogeo. Cuando empezó a tratar exclusivamente de conservar lo que tenía, ahí empezó la decadencia del Imperio Romano. Bueno, habíamos dicho que la monarquía va a durar del 753 al 509 a.C., la república del 509 al 27 a.C., y el imperio en los papeles va a comenzar con Augusto en el 27 a.C. y va a terminar en el 476 después de Cristo con el último emperador de Occidente, que no era romano. A ver, la ciudad de Roma tenía un esquema bastante particular de funcionar. Lo que vemos acá es propiamente la ciudad de Roma dentro de sus murallas. Pero, en realidad, el límite exacto de la ciudad de Roma era el Pomerium, que era este que estaba aquí. ¿Qué era el Pomerium? El Pomerium era una línea sagrada marcada por lo que se conoce como chispas, que son piedras, mojones, que es el lugar
donde, en teoría, originalmente Rómulo y Remo trazan el primer límite de la ciudad. Este límite consistía en una línea que rodeaba al territorio, a lo que iba a ser la ciudad de Roma. Era una zanja que estaba realizada con un arado tirado por dos bueyes, creo que una pareja de bueyes, uno blanco y uno negro. Y en determinados puntos se levantaba el arado y quedaba una especie de puente con el resto del territorio. Exclusivamente por ahí se podía entrar a la ciudad de Roma. El Pomerium era una línea sagrada que no se podía pisar, y lo que quedaba fuera del Pomerium era territorio romano, pero no era Roma. El problema principal vino con una pelea entre Rómulo y Remo. Hay varias versiones. En realidad, la línea sagrada del Pomerium no se podía pisar, como le decía, estaba terminantemente prohibida precisamente porque era un territorio sagrado, una línea sagrada. A tal punto que adentro del Pomerium no podía entrar el ejército, adentro del Pomerium no podía entrar armas, adentro del Pomerium no podía haber enterramientos. Esto no quiere decir que adentro del Pomerium no hubiese sicarios que escondían las dagas en su toga. Pero esto es al margen. El asunto está que en una pelea entre Rómulo y Remo, Remo desafía a Rómulo que él va a pisar la línea del Pomerium. O sea, va a pasar no por la puerta de entrada, sino precisamente por la línea. Efectivamente la pisa y Rómulo lo mata. Sobre esto hay dos versiones. Una que dice que ningún ciudadano, absolutamente ningún ciudadano, puede desobedecer las leyes divinas y las leyes del Estado. O sea, la ley está sobre el ciudadano. Entonces, como Remo desobedeció la ley, Rómulo lo mata. La otra versión, un poco más prosaica, dice que Rómulo se lo sacó de encima a Remo para no tener problemas de herencia, para quedar él como hereditario y se acabó el problema. Fuera del Pomerium y limitando digamos, las tierras que eran de Roma, pero que no eran Roma, se encontraban los limes. ¿De dónde sale la palabra límites? Estos limes eran los que se iban expandiendo. Y acá tenemos un esquema de por qué se iban expandiendo. Esta es Roma. Esta que vemos acá es Roma. Alberto, yo lo único que quiero es hacer la rayita, no. Quería pasar al... No, esta. Ahí está. No, no estamos.
¿Ahí? Bueno, ahí estamos. Esta que está acá es Roma. Roma, ya lo vamos a ver, fue un estado moderno en el sentido de que no era un centro de producción, era un centro de actividades terciarias. Entonces necesitaba de otros lugares para abastecerse. Entonces, ¿qué hacía? Para abastecerse y estar segura, se anexaba los dos territorios más cercanos. Entonces, por un lado, estaba segura de que estos dos territorios no la iban a atacar, pero además obtenía ganancias de estos dos lados y trazaba un nuevo limes. Así sucesivamente, esta ciudad de acá, tenía que estar segura de que no la atacaran las dos más cercanas. Entonces, atacaba esta, conquistaba esta, y ya se aseguraba que estas dos no la iban a atacar, pero que además le iban a proporcionar distintos medios, distintos recursos. Con esta pasaba exactamente lo mismo. Se anexaban estas ciudades, se aseguraba nuevamente la seguridad de que no le iban a atacar y conseguía víveres. Y así sucesivamente iban ampliando los límites. Y fíjense una cosa. Ustedes habrán escuchado alguna vez todos los caminos conducen a Roma. En realidad esto era literalmente cierto. Había un trazado de redes de caminos, de los cuales hoy quedan muchos, y sobre los cuales hoy se hicieron autopistas y demás con el mismo trazado. La Vía Apia es una de ellas. ¿Cómo se llama? Autopista del Sol, me parece que es la otra. Bueno, hay muchas que están construidas sobre los trazados originales que realmente llevaban a Roma. ¿Pero por qué llegaban a Roma? Porque Roma necesitaba que les mandaran insumos, ya sea comida, ya sea incluso agua. Entonces, habían realizado toda una red de caminos en todo el imperio que terminaban en Roma. Pasa a la siguiente. Bueno, volviendo un poco al Pomerium, que significa literalmente pasado el muro, o sea, porque Roma era amurallada, fíjense, acá se ve mucho más claro, las dimensiones que tenía Roma. En realidad, Roma, incluyendo el Pomerium, solo abarcaba originalmente el Palatino, la colina del Palatino. Después, ustedes saben que de Roma se habla de las 7 colinas romanas, después se fueron incorporando el resto, porque a medida que Roma crecía,
se iban corriendo los muros y por lo tanto se iba corriendo el Pomerium. Le decía, hay una frontera sagrada de la ciudad de Roma. Legalmente, Roma solo existía dentro del Pomerium, o sea, no dentro de los muros, sino dentro del Pomerium. Y todo lo que estaba en el exterior eran tierras que pertenecían a Roma, pero que no eran Roma. Bueno, había una serie de restricciones por las cuales no se podía atravesar el Pomerium. Por ejemplo, si venía un gobernante de otro país, de otra región, no podía atravesar el Pomerium. A tal punto que cuando Cleopatra va a Roma, no le permiten atravesar el Pomerium porque ella tenía calidad de reina, faraona. No se permitía entrar, por ejemplo, los soldados que habían vuelto victoriosos de alguna batalla o que estaban esperando para partir para una batalla, se los recibía y se los despedía en el campo de Marte, que era más hacia el norte de Roma, en la parte más, era en esta zona. Pero no entraban a la ciudad y, como les decía, no podían entrar armados a la ciudad. Tampoco podía haber entierros dentro del Pomerium porque era un sitio sagrado. Y lo que se celebraba en el Pomerium era lo que hoy es la fiesta de los enamorados, que creo que es el 14 de febrero. ¿Es el 14 de febrero? Sí, Sí, San Valentín, sí. 14. San Valentín. Bueno, esto lo corrieron un día, era el 15 de febrero, que era el día de la fertilidad. Entonces había una especie de sátiro que era lo que se llama el Lupercalio, que era en realidad una fiesta en honor a Luperca, que era la loba que había amamantado teóricamente a Rómulo y Remo. Esta fiesta consistía en que los hombres y las mujeres en edad de procrear corrían alrededor del Pomerium, sin pisarlo, por supuesto, en la parte interior, corrían alrededor y unos se pegaban a los otros. No sé qué entretenimiento era ese, pero bueno, era así. Se pegaban latigazos unos a los otros y corrían alrededor hasta que completaban la vuelta. Y esa era la fiesta que tenía que ver con la fertilidad para la reproducción y demás. Supongo que debían ser porque estaban todos desnudos, qué sé yo, no lo sé. Esa es la siguiente. Bueno. ¿Cuál es nuestra hipótesis de trabajo? A ver, acá lo que yo estoy diciendo, estoy planteando una hipótesis de trabajo, y esto no quiere decir que sea la única. Es la hipótesis con la que trabaja la cátedra. Pero repito, si por ahí leen otra bibliografía o buscan en otro lado, posiblemente encuentren otras hipótesis tan válidas como esta. Y si ustedes quieren aplicar otra hipótesis de ustedes, siempre y cuando la justifiquen, por nosotros está todo bien. En primer lugar, como les decía antes,
la ciudad de Roma en sí misma y el imperio romano lo que trató de hacer es apropiarse permanentemente del excedente externo y tener baja productividad. ¿Qué significa esto? Que necesitaba recursos de otros sitios porque en sí mismo no tenían demasiados, no tenían demasiados recursos. Entonces, necesitaban sacar materias primas, necesitaban sacar alimentos, necesitaban sacar insumos de cualquier otro lado. Lo que sí ejercía eran las actividades de control y consumo de recursos. Por un lado, los recursos materiales, o sea, el control de los recursos materiales, y el control de recursos humanos y espirituales. En cuanto al control de recursos humanos y espirituales, significa que tenían establecidos la cantidad de gente que podía trabajar para determinadas cuestiones, o la cantidad de esclavos, o la cantidad de soldados con las que contaban. Y por supuesto, si bien les permitían a cada ciudad conquistada conservar sus propios dioses, ellos eran politeístas, si bien le permitían a cada ciudad conservar sus propios dioses, tenían la obligación de adorar a los dioses romanos. O sea, ellos no tenían problema con que cada ciudad tuviese sus dioses, cada ciudad adorase sus propios dioses, pero además tenían que ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Por eso es que se habla de control de recursos humanos y control de recursos espirituales. Las razones económicas somos la que ya hemos dicho. De la península ibérica sacaban minerales, producción agrícola y marítima. De África, Egipto y Siracusa, cereales. De Siria, Mesopotamia y el Mar Rojo tenían las rutas comerciales. Y su esquema, en realidad, era bastante repetitivo. La arquitectura, o sea, la vivienda, estaba, digamos, tenía sus murallas exteriores, sus límites, sus limes que la contenían, dentro de la ciudad. La ciudad a su vez tenía sus propios limes, y finalmente los territorios exteriores que también tenían sus propios limes, o sea, iban de menor a mayor. ¿Qué sucedió después? Estos limes funcionaron en dos sentidos. En el apogeo del imperio, estos limes servían de protección para que no entrara más gente de la que ellos querían que entrara. O sea, estos limes funcionaban, el imperio era una especie de imán que atraía gente de todas las regiones para poder vivir dentro del imperio romano con todas sus ventajas. Y esto es lo que llamamos el espíritu centrípeto. O sea, atraía la gente de otros lados hacia adentro. Y los limes servían de filtro para que no entrara todo el mundo. Para el fin del imperio, esto se revierte, y en lugar de ser centrípeto, es centrífugo. O sea, los limes van a servir para contener, para tratar de contener, dentro de la medida de lo posible, la gente dentro del imperio, o dentro de las ciudades del imperio,
pero la gente quería irse, quería filtrarse por los, por los, por los limes y salir. Fíjense ustedes que en el primer caso, el limes específicamente es muy denso en la parte del centrípeto, entonces no permitía que otros pueblos entraran. En cambio, en el segundo caso, en el centrípeto, los limes se hacen mucho más fluidos, son perforados. Entonces puede ingresar gente, pueden ingresar tropas, pueden ingresar ejércitos desde otros lugares para invadir lo que fue el Imperio Romano. Bueno, de la estructura urbana. Entiéndase bien que esto, que acá no me voy a referir a Roma. Y esto grábenselo muy bien en la cabeza. Las ciudades que conquistaron las legiones romanas, en general, si no se adaptaban mansamente a lo que ellos pretendían, las destruían. Las destruían y ponían su propia impronta en el territorio. En algunos casos, esta impronta eran en ciudades nuevas que no existían antes, en otras eran en ciudades que no habían obedecido correctamente lo que ellos pretendían, y en otros casos eran ciudades que sí habían obedecido, pero que tenían, se ejecutaban en esas ciudades algunas modificaciones, que ahora vamos a ver cuáles son, precisamente para hacerlas más accesibles en caso de batallas o demás. En ambos casos son ciudades planificadas. Fíjense que bueno, sabemos ya lo que es una ciudad planificada, es una ciudad creada en un terreno previamente no urbanizado. También pueden ser planificadas por áreas, o sea, no necesariamente desde cero, sino zonas que se modifican como de las que estábamos hablando recién. En general, estas ciudades planificadas obedecen a planes urbanísticos globales. Y en esto tiene que ver el hecho de decir, ¿te acuerdan cuando dije que todos los caminos conducían a Roma? Ese era un plan global para todo el imperio, y como tal, las ciudades debían adaptarse a ese plan global. Hay diversos motivos por los cuales también se pueden crear ciudades nuevas, ciudades ex novo. Algunas son por motivos económicos, otras son para hacer más fácil, por ejemplo, en trayectos muy largos se hace una ciudad intermedia para facilitar el intercambio y demás. Y en otros casos se hacían lo que se llamaban castrum, que era lo que tenemos del otro lado de la pantalla, que eran campamentos militares ubicados generalmente en los límites del territorio romano. Las ciudades en general eran ciudades planificadas, cuando eran ex novo, eran trazadas, divididas en manzanas separadas por calles con ángulos rectos,
y tenían dos vías principales, una de norte a sur y otra de este a oeste, que se llamaban Cardo, la de norte a sur, y de Cúmano, la de este a oeste. Cortadas en el medio por una plaza, que ya vamos a ver qué tipo de plaza era, pero lo vamos a ver más adelante. Cada una de estas avenidas tenía sus puertas para cerrarlas o abrirlas en caso de necesidad, y una muralla que las contenía. Tanto el Cardo como el de Cúmano tenían la particularidad de que en algún momento llegaban a Roma. Después tenemos los castrum o campamentos militares. Los castrum o campamentos militares fueron poblados que con el tiempo en muchos casos se hicieron fijos. Estaban ubicados en los límites del territorio y tenían diferencias porque eran específicamente dedicados a la población militar. Tenían las puertas diestras, las puertas siniestras, la puerta pretoria y la puerta decumana. La puerta pretoria era la puerta principal por donde entraba el pretor, el máximo, la máxima jerarquía. Las puertas siniestras, las calles eran mucho más anchas porque tenían que pasar las tropas por allí. Y las zonas blancas, la zona central era la plaza de armas, y en las zonas blancas era donde se distribuían las viviendas para los soldados y para las autoridades. Normalmente, muy cerca de estos castrum o campamentos militares, se ubicaban las canavae. ¿Qué eran las canavae? Eran las poblaciones que seguían a los soldados, con diversos motivos. En general eran para aprovisionamiento, porque evidentemente el castrum no era un lugar donde se almacenasen ni comestibles, ni artículos de primera necesidad, ni mucho menos. Entonces esto lo suplían estas otras poblaciones que estaban muy cerca y que proveían tanto elementos de primera necesidad como también servicios médicos y también prostitutas, o sea, damas de compañía, digamos. Muchos de estas canadaes después, a medida que los castrum avanzaban y los dejaban este castrum vacío, se establecían, se unificaban, digamos, con el castrum, y se establecía una nueva población. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, sí. Sí, se entendí. Pasa a la siguiente, Alberto, por favor. Bueno, acá lo que tenemos son distintos tipos de ciudades, sí, tipos de ciudades de acuerdo a sus orígenes. Las ciudades espontáneas, que nacen como centros rituales o como cruces de rustas o por presencia de agua o por otros motivos, son ciudades orgánicas, y Roma es un ejemplo. Los campamentos militares, que son los que vimos recién, son
ciudades planificadas, son campamentos planificados. Los canabáes, que son crecimientos urbanos, que son los que explicamos recién, son naturalmente orgánicos, o sea, crecen como llegan. Ciudades natales, que son aquellas que pueden ser orgánicas o planificadas, pero que reciben ciertos beneficios por ser el lugar de nacimiento del emperador y reciben un trato especial. Las ciudades, las ciudades reconstruidas, que son las que se rehacen después de haber sido destruidas y que se rehacen como planificadas. Esto en cuanto a su estructura urbanística. Pero en cuanto a su condición jurídica, pueden ser colonias, que son las que se componen de ciudadanos romanos en asentamientos nuevos o existentes. Pero son ciudadanos romanos. Ciudadanos con derecho romano. Son no romanos, mantienen sus leyes y religión, tienen que pagar impuestos y aportar fuerzas a las legiones. Pero estos no pertenecen, tienen derechos romanos, pero no pertenecen no son ciudadanos romanos. Ciudades libres tienen sus propias leyes, sus magistrados, pero esta condición puede ser revocada unilateralmente por Roma. En este caso era Atenas, por ejemplo, una ciudad libre. La conquistaron, pero la dejaron como ciudad libre por respeto a su grandeza. Ciudades federadas iguales a las anteriores, pero deben tributar a Roma con especies, esclavos o soldados. O sea, había distintos tipos de ciudades, se podían catalogar por sus orígenes o se podían catalogar por su condición jurídica. Bueno. Y acá tenemos a Roma, que como les decía, yo no sé muchos exámenes, he preguntado dónde estaba el cardo y el decúmano de Roma, no sé dónde lo pueden ver, pero realmente nunca existió un cardo y un decúmano en Roma porque Roma nació espontáneamente. Los elementos compositivos eran los foros, ya vamos a hablar la clase que viene de ellos, los templos, los circos, los teatros, los anfiteatros, las termas, los acueductos, las puertas, las murallas, las domus, las ínsulas. Las domus y las ínsulas eran las ciudades, las viviendas urbanas. Después estaban las villas, que eran las viviendas suburbanas. Tenía una población estimada de 1 millón de habitantes. Y la clase que viene la vamos a ver ya con mucho más detalle porque esto se los traje nada más para que vieran la diferencia entre lo que era la ciudad planificada y lo que es y lo que era Roma, que de planificado no tiene nada. Bueno, ¿alguna pregunta? No, nada. No. Bueno, todo claro entonces. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Bueno, genial. ¿Vamos con los ayudantes ahora o...? Ahora vamos. en un ratito, aguárdenme que estoy tratando de salir de acá. Nos juntamos cada uno con su ayudante por el medio que habitualmente utilizan. Ahora sí, lo voy a volver al aula. Son las 4:30, así que yo personalmente, el grupo mío, en 10 minutos nos juntamos en Google Meet que usamos habitualmente. Sí, bueno, el mío también. En 5 minutos nos juntamos. Los míos también. Dentro de 10 minutos nos vemos, ¿sí? Bueno. Dale. Sí, nosotros lo teníamos programado 4:30, pero como son 4:30, 5 minutos y empezamos a entrar. Gracias.